En esta ocasión vamos a hablar del tono, saturación y el valor de los colores. No sé si os habrá pasado que cuando erais pequeños, igual que yo, estudiabais las definiciones de memoria, memorizabais el texto y muchas veces no interiorizabais cuál era su significado real. Yo tuve la suerte de tener un profesor de psicología del color cuando estaba estudiando y era muy bueno. Vivía el arte, respiraba arte y hasta ese momento no tuve claro qué significaba cuando te dicen tienes el color de tus cuadros está muy saturado. ¿Qué es lo que me están diciendo? O sea, si no sabes qué significa que la saturación de tu cuadro es alta, nunca vas a poder corregirlo. Con lo cual espero explicaros de la forma más sencilla que he podido y con ejemplos qué es el tono, qué es el valor y qué es la saturación del color. Espero que os ayude y que lo tengáis claro a partir de ahora. Nos vemos en el próximo tutorial. Vamos con el tono, chicos. Ya veréis que es sencillito. Muchas veces se confunde con el color. En pintura el tono es el color puro. Mirar el círculo cromático y todos los colores del círculo cromático, primarios, secundarios e intermedios, sin mezclar con el blanco y con el negro, son todos tonos. Muchas veces cuando pasamos, por ejemplo, del amarillo al verde o al verde más oscuro, se dice que ha habido un cambio de tono o de tonalidad. También se le puede llamar tinte o matiz, también croma en algunos sitios. Es lo que nos hace identificar el color rojo, el color verde, tono amarillo, tono azul. En cada tono encontraremos diferentes matices que nos permite nombrar el color exacto. Por ejemplo, el color rosa es un matiz del color rojo. Es así de sencillo. El matiz también nos permite diferenciar los diferentes verdes. Es un verde amarillento, un verde azulado. Todos son matices del color verde. Os voy a mostrar unos ejemplos a través de unas imágenes. Es que muchas veces el tono se confunde con el color. Cuando queremos saber qué tono tiene un color, lo primero que buscamos saber es cuál es el color. ¿Cuál es el color de este amanecer? Un rojizo anaranjado, ese sería su color. ¿Cuál es el tono? Buscamos en la rueda cromática y el tono de este color sería el tono rojo y el color sería el rojizo o anaranjado. Damos con otra imagen que también es muy particular. Lo mismo, ¿cuál es el color de este amanecer? Pues anaranjado, violeta, azulado, tiene muchos matices esta imagen. Pero ¿cuál sería el tono? Tono azul y tono rojizo, naranja, rojizo, rojo, naranja. Ese sería el tono. Es lo que tenemos que aprender a identificar y luego dentro de cada color pues hay muchos matices. Ahora hablamos del valor, que es un término muy, muy importante dentro de la pintura, porque es lo que puede hacer que sobresalga un objeto que esté alejado. Si todos los objetos tuvieran el mismo valor, no serían imágenes planas, no tendrían relieve. Eh, ¿A qué nos referimos con valor? Valor, ahí tenéis una escala de grises ya realizada en la que podéis ver todos estos pasitos que lleva. Cada uno de esos pasitos es un valor determinado. En el fondo os he puesto un vídeo para que podáis ver cómo se hace una escala de valores, que os lo recomiendo que lo hagáis vosotros mismos para que veáis lo iluminado que es un objeto o lo oscuro que es un objeto. Realmente lo que te dice es eso, lo iluminado o oscuro que es un objeto. Y lo que te da una tercera dimensión, un 3D, o en un paisaje lo que hace que esté el paisaje más alejado o más cercano. Es muy importante. También cada color, también tenemos que tener en cuenta que cada color tiene su propio valor también, porque el amarillo
por ejemplo, tiene un valor muy alto, estaría en el número 9 y en cambio un azul, por ejemplo, estaría en un número 4. ¿Qué es lo que sucede si a un azul, por ejemplo, de un número 4 le añadimos blanco, que adquiere más luminosidad que la que tenía, con lo cual va a ser mucho más luminoso, más claro y puedes jugar con efectos con ello. Vamos a ver un par de paisajes que os he dejado aquí, que también os recomiendo que hagáis este tipo de ejercicios porque son muy importantes para que veáis estas montañas, por ejemplo, las podéis hacer, vamos, con la escala de grises perfectamente. Si queréis le añadís un poquito de azul para darle un toque así parecido. Y la escala de grises que hagáis con cuadraditos, aplicarla a esta imagen. Y hacéis ejercicios de este estilo. Cogéis, me da igual con paleta, con pincel, hacerlo como queráis. Hacéis primero las mezclas y luego vais buscando la lejanía y la cercanía. En el caso de este tren, como podéis ver, también han hecho lo mismo. El grado de luminosidad es diferente y también de saturación de colores. Ya habéis visto qué diferencia entre una parte y otra. Ahora vamos a hablar de la saturación y lo vais a ver claro también. Vamos con la saturación. La saturación es el grado de pureza de un color. Cuanta más pureza tiene, mayor es su saturación. Cualquier color de estos que estáis viendo en el círculo cromático es un color saturado. ¿Por qué he puesto la palabra tinte en la zona izquierda? Porque cualquier color puro mezclado con diferentes cantidades de blanco se convierte en un tinte. Y en el caso de la sombra que está en la zona de abajo, sucede lo mismo. A un color puro le añades negro y se convierte en una sombra. Es una forma, esta es una forma de desaturar un color, añadiéndole blanco o añadiéndole negro o añadiéndole diferentes cantidades de grises. De esta forma se puede desaturar. Ya los que me conocéis, ya sabéis que yo no soy muy dada a utilizar la escala de grises y suelo utilizar el color complementario para desaturar cualquier tipo de imagen o de color de color así demasiado puro. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Pues que si mezcláramos una cantidad exacta de un color y de su complementario, un 50-50%, quedaría un color negro por completo y lo desaturaríamos demasiado o podemos llegar a ensuciar. Cualquier color, si le añades el color complementario, llega a quebrarse, se rompe y por eso se le llaman colores quebrados. Ya habéis visto en estas imágenes cómo voy desaturando la imagen. Esto es desaturar, cuando pierde esa viveza, esa fuerza. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya hemos aprendido diferentes conceptos. Espero que os haya ayudado las definiciones que os he dado y que me ayudéis, me apoyéis en mi canal, le deis a me gusta, me sigáis y que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias por estar conmigo otra vez.